sabemos que cada día nos toca el devocional. Y hoy, en este día martes, nos corresponde el devocional del del libro de Gálatas, capítulo 4. Pero antes de dar el tema, pongámonos en oración, en señal de reverencia y honra a nuestro Padre Celestial. Amado Dios Todopoderoso, en este momento, Señor, colocamos en tu altar, Señor, todas nuestras cargas. Colocamos en tu altar, Señor, todo lo que vamos a hacer en este día, Señor, para que seas tú dirigiéndonos, para que seas tú mediante tu Santo Espíritu acompañándonos, Señor, mostrándonos, bendito Dios, qué vamos a hablar, qué vamos a decir, o si tenemos que callar, enseñándonos a ser prudentes. Por eso en tu altar, bendito Dios, colocamos todas aquellas situaciones difíciles que a veces no sabemos cómo resolverlas, pero sabemos que si contamos contigo, Señor, tú nos darás la solución a cada dilema, a cada situación. Padre Santo, y de antemano, Señor, pedirte, Señor, tu cobertura para con este país, Señor. Este país, bendito Dios, donde a causa de la politiquería, Señor bendito, se ha levantado un avispero, Señor bendito, ya que a muchos, Padre Santo, no les gusta, Señor, la disciplina, no les gusta que les destapen sus porquerías, bendito Dios, pero sabemos que, bendito Dios, tú permites, bendito Dios, que seamos sondeados muchas veces, Señor, para sacar la basura que tenemos dentro, Señor, en los pensamientos, en el espíritu, en el cuerpo, de manera literal, Señor, pero a muchos no les gusta, Señor, y por eso a muchos se ven amenazados, bendito Dios. Por eso, bendito Dios, en tu altar colocamos, bendito Dios, todo esto que aqueja a este país, Señor, para que seas tú levantando, bendito Dios, líderes con capacidad de confrontar, de enfrentar, que no les dé miedo, bendito Dios, de denunciar, bendito Dios, que sea tu presencia, depurando la policía, el ejército, Señor, ya que muchos son seducidos, bendito Dios, a caer en las trampas, en los fraudes. Bendito Dios, y por eso, Señor, todo esto te colocamos en tu altar, Señor, para que seas tú bendiciendo tu palabra, Señor, que no seamos hablando en nuestras propias fuerzas, a nuestro propio acomodo, sino que seas tú hablando, Señor bendito, palabra de vida, palabra, Señor bendito, que nos haga reflexionar para aprender a tener una vida mejor, para aprender a ser esas personas que aconsejan, esas personas que puedan decir el Espíritu de Dios está sobre mí. Si sabemos que si el Espíritu de Dios está sobre cada uno de nosotros, podremos ser, bendito Dios, portadores de tu presencia, llevar consuelo, llevar alegría, libertad, amor, bendito Dios, una sonrisa a esas almas atribuladas, a esos jóvenes, bendito Dios, que andan perdidos. Gracias, Padre Santo, por este momento, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, hermanos, entonces, como decimos, el devocional que corresponde para el día de hoy corresponde al libro de Gálatas, capítulo 4. Y el tema, problema. El título del tema, problema. Le he nombrado problema. Porque ¿quién no tiene problemas? Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades. Si no es por un lado, es por otro. Entonces, todos tenemos problemas. Lo que miramos aquí es ¿quién no tiene problemas? Decimos. Todo el mundo tiene problemas. Porque usted va donde un vecino, va donde un hermano, le dice, no, hermana, estoy con un problema, y él también empieza, yo también estoy con otro problema, y todos así mutuamente tenemos problemas. El detalle está en cómo manejamos este asunto. El detalle está cómo manejamos este asunto. Entonces miramos que si sabemos que todo el mundo tiene problemas, entonces yo ya no me voy a quejar tanto, sino que me voy a ayudarle tal vez a alguien a resolver el problema que tiene, porque todos tenemos problemas. En este caso vemos que Pablo cuenta que él tenía el problema, él tenía una enfermedad, que él dependía de otras personas que lo ayudaran. El problema de él dice que estaba enfermo de los ojos. Entonces todos tenemos problemas. Vamos a un hospital, pues ahí encontramos personas con problemas, porque no tienen para la droga, que porque no hay una cama para el enfermo. Bueno, se va al mercado, la misma cosa. El problema es que la plata no les alcanza. Bueno, problemas de muchos índoles. Entonces el detalle es que no podemos decir que somos los únicos que tenemos problemas, porque hay personas con más problemas, con más dificultades en este momento, en un juzgado, en un problema familiar, bueno, en un colegio, problemas, los profesores tienen que lidiar con los jóvenes,
lidiar con el comportamiento de ellos, eso es un problema, pero si no tuviéramos a Dios para que nos ayude a resolver esos problemas, sería una situación de locos. Pero sabemos que si nosotros confiamos en Dios Todopoderoso, Él nos da la calma, nos da el sosiego, nos ilumina qué debemos de aconsejar, cómo debemos de tomar esa situación. Por eso dice aquí, el detalle no es que todos tengamos problemas, sino el detalle está en cómo manejamos este asunto, cómo lo manejamos. Y para eso, para poder entender esto, miremos el relato en el capítulo 4, versículo 16. Dice, miremos lo que nos enseña Pablo en el versículo 16. Dice, primero, convertir un problema en una oportunidad. El detalle está en convertir un problema en una oportunidad que utiliza Pablo. Entonces miramos de qué se trata, veamos el versículo 4, el capítulo 4, versículo 16, veremos de lo que se trata. Dice, ¿acaso me he convertido en su enemigo por decirles la verdad? Entonces miren, cómo él aprovecha ese problema que hay ahí, ¿para qué les dice? Para levantar una confrontación, para desatar un careo, para que haya un careo, para que haya para averiguar la verdad de lo que está pasando. Les dice, él inclusive hasta les pone palabra. ¿Ustedes qué pasa? Les dice. ¿Ustedes qué es lo que está pasando? ¿Acaso están enojados? ¿Acaso me he convertido en un enemigo por decirles la verdad? Entonces, pues puede ser el caso de que tal vez la gente se enoje cuando les decimos la verdad. Eso no es raro. Puede ser que tal vez por lo que yo dije, alguien se enojó, alguien lo malinterpretó, como lo que muchas veces pasa cuando vamos recién como a la iglesia. Escuchamos, muchos dicen, no, dices que ese pastor me las echó. Y siempre que voy, siempre me las está echando. Entonces, pues Pablo pensaba que era porque les había dicho la verdad y como decimos, ante los ojos de Dios nada queda oculto y hay cosas que nos tocan, hay cosas que nos confrontan, hay cosas que tal vez en la palabra tocó el tema el tema fue hablar de la pereza y justamente tú y yo somos perezosos, o tal vez trató el tema de la tacañería y justamente esa es la herida que me tocó el pastor. Entonces a veces, dice, ya me las echó, ya está pidiendo plata, ya me está diciendo a mí que soy tacaño, que yo soy el que no diezmo. Y por ahí nos hacemos bolas y ya empiezan, no, yo no vuelvo más, no, es que el pastor ni sabe en qué ando yo, ni sabe si tengo plata, y él ya está diciendo que soy tacaño. Empezamos a maquinar en la mente, por eso Pablo dice, ¿será por lo que yo les dije la verdad? Eso, cada cual debe, por eso dice, examinan. ¿Por qué nos pasa eso? Porque somos orgullosos. No queremos aceptar que también tenemos esos errores. Por eso en David, en un salmo, él dice, examíname, porque yo humanamente no me puedo examinar, humanamente yo no me doy cuenta que tengo esos malos hábitos. Entonces, se trató de hablar de la higiene, eso, y justamente a esa persona no le gusta bañarse. Se trató de hablar de la mediocridad, y justamente pues toca eso. Entonces Pablo ahí los confronta, les dice, ¿será porque les dije la verdad? Y muchas veces puede ser que se dé ese tema, se dé ese careo, hay que sondear. Y Dios no está sondeando solamente a una sola persona, nos está sondeando todos, que revisemos, por eso dice. Entonces cuando uno ya conoce la palabra es humilde, uno dice, Señor, sondéame, porque tal vez ni cuenta me doy que soy eso. A veces está hablando del buen carácter y justamente esa persona tiene mal carácter. Entonces ya me las está echando a mí. No, ya me está diciendo a mí que yo vine con una mala cara, ya me está diciendo a mí que yo soy, que yo ni sonrío, que tengo cara de escopeta, y bueno, y empieza uno a maquinar. Entonces Pablo ahí los confronta y les dice, pues puede ser que a veces vamos diciendo la palabra, pues
cala, porque de eso se trata, de que la palabra penetre, de que la palabra me lleve a corregir mis defectos, pero a muchos no les gusta y entonces Pablo por eso les está diciendo. Entonces Pablo por eso dice, cómo convertir los problemas en oportunidad. Pablo aprovecha esa oportunidad, ese problema que hay ahí, lo aprovecha para sondearlos, para decirles, bueno, entonces tal vez pues la oportunidad de disculparme, pues no era solamente que yo quería hablarle a una sola persona, sino yo estoy generacionando todas las palabras, pues si ya le tocó, pues aprenda a ser humilde como David y reconozca sus errores. David dijo, sondéame, Señor, examíname, dice él, examíname, porque humanamente, ¿quién no tiene pecados? Todos tenemos pecados, y entonces Pablo aprovecha eso, ese problema que hay ahí, en una oportunidad para sondear, para confrontar, para levantar un careo, para averiguar la verdad de lo que está pasando. Entonces, mire cómo debemos de aprender. Y les está diciendo, pues todos cometemos errores. Yo también cometo errores. Yo también cometo errores. Yo también, antes de congregarme, antes de conocer de Cristo, yo también era todo eso. Era un perezoso, era un mal hablado, yo perseguía a la iglesia. Pablo dice así, él es humilde, dice, es que yo por eso les estoy preguntando, tal vez fue la palabra, pues yo también era así. Yo también era así, yo era un rebelde, yo mataba a cristianos, porque de los errores aprendemos, de los errores no es para que nos frustremos, sino para que aprendamos que hay que corregir. Como dice aquí, hay que convertir esos problemas en una oportunidad. Pues si ya cometiste ese error, se te quemó el arroz, ya no es porque no sirvas para cocinar, porque algunos ya se latigan a sí mismos, dicen, no, pues como ya ahora se me quemó el arroz, pues se quemó, pues sáquelo, bótelo, dele a los perros, a los pollos, qué sé yo, y vuelva a parar la olla, ponga más atención. Ese error te sirve para que aprendas que el arroz no hay que pararlo y dejarlo ahí, hay que se cocina hasta cuando San Juan abache el dedo, como dicen, ¿no? Sino para que aprenda de que todo tiene un límite, de que el arroz es un proceso, todo tiene su proceso, no es que vas a hacer el arroz y le vas a vaciar toda la sal ahí, ¿no? Todo tiene que ser a su medida. Entonces, de los errores aprendemos, eso es lo que les quería decir Pablo, pues todos cometemos errores, yo también. Él, en alguna parte de la palabra le dice, pues si ustedes eran conocedores, yo también. Si ustedes eran judíos, yo también. Pues aquí también les dice, pues yo también he cometido errores, pero de los errores aprendan. Por eso yo quiero que me digan si están enojados por eso, qué está pasando, cuál es el problema ahí. Entonces miramos también, que los problemas siempre han existido desde el inicio, desde siempre, siempre hay problemas, porque es la forma de nosotros crecer como personas. Lo que no es correcto es de que sería raro que no haya problemas. Mucha quietud es, digamos, es porque la gente no reacciona, la gente entonces está muerta, por eso entonces no hay problemas. El problema, como dices, a hacer de ese problema, perdón, una oportunidad para yo corregir mis errores. Y como decimos, ese problema no solamente lo estaba viviendo en la época de Pablo, también nosotros tenemos problemas, también nos identificamos con el tema, solamente hay que ser humildes. Y vamos a mirar también que los problemas siempre han existido. Dios siempre ha tenido que lidiar con la humanidad. Y miramos aquí, vayamos a Isaías 1. Vayamos a Isaías 1, versículo 18, donde también Dios también tiene que lidiar en esa época y miramos que Dios a veces también, como dice desde el 2, dice Dios prueba al pueblo. Los problemas, por eso decimos, es para probar de qué estamos hechos. Y Dios aquí le dice, el Señor en el versículo 18, Isaías 1, versículo 18 le dice, vengan, arreglemos el pleito, aunque sus pecados sean como el rojo encendido, ustedes quedarán tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, ustedes serán tan blancos como la lana. Si ustedes están dispuestos a obedecerme, entonces disfrutarán de las riquezas del país. El versículo 19. Entonces aquí, ¿qué les dice? Vengan, arreglemos el pleito. ¿Qué está haciendo Pablo también ahí? Pues diciéndoles, pues arreglemos el pleito. Eso no es para tanto. No es para tanto.
No es para que ustedes pierdan la alegría, no es para que ustedes ahora digan ya no voy más allá. Y muchas veces caemos y no vamos porque no nos gusta la confrontación, no nos gusta que nos encaren, no nos gusta que la palabra de Dios dada por el pastor pues nos confronte y nos esté diciendo, como decimos ahí, ustedes están mal, corrijan eso. Yo también tuve errores, pero mire, aprendan a ser humildes, aprendan a bajar la cabeza. Dios también les dice ahí, entonces vengan, dice, arreglemos el pleito. Así les dice en Isaías, arreglemos el pleito, corrijamos el pleito, pongámonos, porque es importante que hablen, porque cuando nos callamos, dice que eso ya se empezamos a reflejar. Ya la persona se le dice, por favor, puede colaborar en cierta área, en la iglesia. No, porque como ya el pastor dijo que me las está echando, entonces ahora ya no sirvo. Y nos enojamos y dejamos que el demonio tome poder sobre uno y ya no nos deja avanzar, ya no servimos porque ya me llamaron la atención, yo no vuelvo más. Y entonces, ¿quién se hace daño? Nosotros mismos nos hacemos daños porque no reconocemos nuestros errores, porque no me da confianza. Entonces, pues por eso Dios le dice, vengan, les hace la invitación, les dice, vengan, les dice, arreglemos ese pleito. En Isaías les dice, arreglemos ese pleito. Y acá Pablo también les dice, porque les dije la verdad se han enojado, porque les dije la verdad ahora ya no quieren servir, ya no están sonriendo. Miren que deben de hablar, hablen, es la oportunidad de que hablen, expongan su caso, dice en Salmo 5. Vengan por la mañana y hablen conmigo. No quieren hablar con el hermano, con la abuelita, con la tía, porque estás herido, alguien, esa palabra que te dijo te hirió. Pues entonces ven y habla conmigo, dice el Salmo 5. Dice, ven y expon tu caso. Ven y expon tu caso. Si en primera de Pedro también 5, versículo 7 dice, yo me intereso por ustedes, yo sé que algo les está pasando, porque ya los veo que andan todos serios, los veo con amargura, vengan y hablen, dice el Señor, expongan su caso, hablen. Y eso es lo que muchas veces nos falta, tener más ese diálogo. Hagan una reunión y expongan su situación, pero no se guarden eso, porque eso si se guardan eso los va a enfermar. Si se guardan eso van a caer en desánimo, van a caer en pereza. Si ya el rostro ya no va a brillar de alegría, sino que ya van a andar con el rostro caído, enojados. Ya muchas veces le van a hablar de Dios. No, dicen muchos. Yo a esa congregación no voy, yo no voy porque no, allá lo único que hacen es refregarle a uno los pecados. Me voy en otro lugar donde no me digan nada. Entonces, pues eso es orgullo, eso es soberbia. Cuando el Señor nos invita, dice, hablen, dice Pablo. ¿Se están enojados porque les dije la verdad? Pues yo sé que eso les duele, pero es necesario corregir. Porque si no corregimos, dice Dios, vengan, arreglen el pleito. Él nos da la confianza, el Padre. Pues si no quieren hablar con nadie, entonces vengan, arrodíllense, cuéntenme a ver qué pasa. Él nos abre el corazón. Dios dice, vengan y arreglemos. Por eso dice, entreguen sus cargas a Dios. Pongan sus cargas a Dios, traigan sus cargas. Y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, dice Mateo 11:29. Dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Traigan sus cargas. Entonces las cargas debemos de ponerlas ante el altar del Señor. Porque si no las quedamos, si no sacamos ese veneno, esa rabia guardada, esa rabia secreta, dice que nos termina enfermando. ¿Y dónde lo dice? No lo digo yo, lo dice la palabra. En Salmo 32, versículo 3. Salmo 32. Versículo 32, versículo 3. ¿Qué nos dice? Todos los días que seguía orando, sin confesar mis pecados, me debilitaba cada vez más. Dice, todos los días que seguía orando, sin confesar mis pecados, me debilitaba cada vez más. ¿Qué pasa cuando nosotros no confesamos nuestros pecados? Hacemos oraciones, venimos a la oración, pero a orar por otros.
decimos, Señor, corrige ese vecino, corrige ese hijo, corrige ese hermano, les ponemos el caso de otros, pero mis pecados, mis errores, ahí sí los le digo al Señor, ahí sí no se los cuento, Señor, estoy enojado por esto, me siento con rabia por esto, siento rabia por esta situación, Señor. No me gusta esa forma como me dijeron las cosas. Señor, oro por esa persona que tal vez ni cuenta se dio que me ofendió, pero me siento ofendido. A veces somos, digamos, tan tajantes, a veces vamos soltando palabras que no nos damos cuenta que hieren. En el ardor de la rabia, vemos literalmente cómo esa mamá se disgusta con el amigo que tiene, o con el mismo esposo, o tiene un problema en la calle. ¿Dónde viene a desfogar la rabia? Viene a desfogar la rabia a donde sus propios hijos, que no tienen nada que ver con los problemas y las malas decisiones de ellos, y donde se desquitan contra esa pobre hija. Entonces a veces también nosotros, antes de preparar un tema, antes de lanzar la palabra, pues no convirtamos ese problema en la oportunidad para yo descargar toda mi rabia. Es que yo tengo la palabra, es que a mí me fluye así, pero a veces tenemos una lengua, como dice Viperino, una lengua que, como dice la palabra, la lengua es como un músculo que enciende el mismo infierno. Entonces, debemos nosotros de mirar cómo hablamos, cómo expresamos, lastimamos a otros. Eso es lo que tenemos, Señor, yo no sé si lo que yo dije lastimé a otro, o ponernos en oración, pues si lo lastimé, Señor, sánalo, porque la idea no era lastimar a esa persona. Por eso Pablo estaba dando la cara y le dijo, tal vez lo que les dije, la palabra, la verdad que les dije, tal vez los lastimó, pues entonces dice Dios, vengan y arreglemos ese pleito, hablen, digan en qué fallé, qué les dije, para arreglar el pleito, pero no se queden ahí, porque dice que si yo no, cuando yo no confesé mi pecado, dice, mi cuerpo empezó a ¿qué? A debilitarse. Dice en otras versiones, me empecé a enfermar, dice, me empecé a enfermar. Acá dice él, me empecé a debilitar. Y cierto que a veces nos sentimos débiles, porque uno dice, no, pues lo que le dije, lo que no hablé, ¿por qué no hablé en ese momento? Debía de haber hablado. Papá, mamá, pues yo sé que ustedes me corrigieron, pero pues para otra vez no me digan eso. A veces tenemos en el momento de corregir le decimos al hijo, este tonto, este inútil, de gana te tuve, y lo estamos lastimando. ¿Y por qué? Porque lo hacemos en el ardor de la rabia, porque nos hierve la sangre, no hayamos con quién desquitarnos, y entonces lastimamos. Acá Pablo, entonces miramos, como decimos aquí, convertir un problema en una oportunidad para corregir, para enmendar, para dar un abrazo y decirle, no, pues es que yo no sé, yo llegué con rabia y me desquité. Entonces, pues debemos de aprender también a ser comprensivos ante esas situaciones. Y como dice Dios, que le hace al pueblo, le dice, vengan, generarles confianza, decirle, hijo, venga. Es cierto que yo lo maltraté, hijo, pero pues no fue mi intención, me pasó esto ahí en el trabajo, explicar, dar razones de por qué pasó eso. Entonces, estaba que explotaba, y hijo, es que si yo no hablo, me enfermo, si yo me quedo callado, disimulo ese problema, yo me empiezo a enfermar, me empiezo a debilitar, y entonces pues tenía que soltar eso, es como el perro, pues si no suelta el ladrido, pues si se atranca ahí, pues va a empezar a enfermarse y uno dice, ve, algo le está pasando a ese perrito, antes ladraba más, ¿y ahora qué será que pasa? Pues algo le está pasando, a lo mejor lo golpearon, por eso el perrito ahora ya le da miedo salir a ladrar, entonces así somos nosotros, a veces nos ponemos como esos perritos llenos de nervios y empezamos a soltar palabras hirientes, entonces, pero la solución, como Pablo dice, entonces arreglemos, tal vez fue lo que les dije, tal vez lo malinterpretaron, corrijamos eso, Dios también le dice, vengan y arreglemos el pleito, yo veré lo que voy a hacer, pero no pierdan la calma, no pierdan la paz, mire que todo tiene solución. Entonces, la solución y el antídoto, como dice, es hablar, porque si yo callo, me empiezo a debilitar. El antídoto en otras versiones dice, empezaron a enfermarse mis huesos si yo callo. Entonces,
la iglesia se empieza a enfermar, la gente ya no quiere servir. ¿Por qué? Porque de pronto preparaste un tema y los hirió. Entonces debemos nosotros, pues como se dice, tratar de hablar de manera sazonada, pues no, o sea, no es a todos. Muchas veces yo escucho prédicas que dicen, pero yo sé que esta iglesia no es así. Esta iglesia, yo sé que estoy hablando de, pues digamos, de otras iglesias, no es a ustedes, no les, como a los niños pequeñitos, no, mi hijo, es que no era usted que le estaba diciendo, era ese perro molestoso, pero sin embargo ya le pegó el sarcasmo, pero de manera dulce. Entonces, no, si no era usted que le decía tonto, mi hijo, no, sí, perdóneme, me equivoqué. Entonces, aprovechar eso para solucionar de manera jocosa, de manera prudente. Pero Pablo ya aprovechó la oportunidad y como oportunidad él aprovecha también para lanzar recomendaciones. Miremos en el versículo 15. Entonces, como dice que el problema se lo convierte en una oportunidad, Pablo, eso es lo que hace. Empieza a lanzar recomendaciones en el versículo 15. Perdón, estoy en Salmos. Gálatas, que nos dice en el versículo 15. En ese momento estaban muy felices, dice. En ese momento estaban muy felices. ¿Dónde está esa alegría ahora? Yo soy testigo de que hasta se habrían sacado los ojos para dármelos, si hubiera sido posible, dice. En este momento estaban muy felices, dice. En ese momento ustedes estaban muy felices. ¿Qué les pasó? Les da la recomendación. ¿Qué pasó? Dice, pero si ustedes, ahí les dice, pero si ustedes antes, acuérdense, ¿qué pasó con la alegría? Ustedes estaban muy alegres. Cuando me miraban a mí en problemas de los ojos, pues hasta estaban dispuestos a sacarse sus propios ojos para dármelos a mí. Pero ahora los veo apagados. Ahora los veo desanimados. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, pues les da a entender de que algo está pasando. Y les da a entender de que él está enterado de que algo está pasando. Si vamos al versículo 7, también miramos que Pablo aprovecha esa oportunidad, como decimos ahí, para advertirles, para recomendarles. ¿Dónde dejaron perder la alegría? ¿Qué pasó con la alegría? Vayan, ¿qué pasó con sus buenas costumbres? Recuerden que ustedes no son así. Les recomienda, les recuerda que ustedes, miren, tenían un comportamiento muy bonito conmigo, me cuidaban, eran hasta capaces de sacarse hasta los ojos. Y una segunda oportunidad que utiliza para en medio de ese problema es advertir. Vayamos al versículo 17 de Gálatas 4. Entonces Pablo aquí se da cuenta de que el problema es porque ellos están influenciados de manera por otras personas. Miremos lo que nos dice. Esa gente está haciendo todo lo posible por caerles bien, pero no tienen buenas intenciones. Quieren apartarlos de nosotros y que los sigan a ellos y a nadie más. Entonces sabemos que aquí miramos que hay una advertencia, hay una recomendación de que no se dejen impactar por otras personas que son astutas. Les recomienda de que pues despierten, que no sean tan ingenuos, que no se dejen embolatar por personas más astutas, personas melosas. Hay personas que no, véngase acá, si es en las áreas espirituales, dicen, vénganse acá no piden nada, acá no exigen nada, acá uno va como quiere, no hay. Entonces, ¿por qué la gente va y se acomoda? ¿Por qué? Porque nos ven ingenuos, porque saben que nosotros porque no están siguiendo la palabra de Dios. Sabemos que Dios es un Dios de orden y si vamos al culto no podemos ir como nos da la gana, sobre todo cuando nos toca prestar un servicio, pues se nos dice que tenemos que ir con el uniforme tal, pues tenemos que ir uniformados. Si tenemos que compartir la palabra, pues para eso nos hemos instruido. Pero muchas veces los malvados, astutos, no hayan cómo sacar las ovejas, cómo robarse las ovejas a otros lugares para de manera melosa, de manera astuta, los engañan, les dicen, no, es que acá no piden nada, ¿no? Acá eso nadie pide nada, eso aquí no pasa nada, vengan, solamente sean unos espectadores más. No, Dios no quiere que seamos espectadores. Dios quiere que seamos siervos útiles, no siervos inútiles, sino que no solamente nos vayamos y nos sentamos, sino que vayamos y aprendamos, dijo Nehemías. Dice Esdras, dice, él aprendió para enseñar. Allá vamos a aprender
a comportarnos, buenos hábitos. Entonces nos enseñan hasta glamour, porque usted no va al templo como decimos, acá puede venir como quiera, no, allá tenemos que tratar de ir bien bañados, bien arreglados, puesto tal vez no con lujos, pero pues sí, de una manera pues que sea agradable. Entonces, muchas veces dicen, no, es que acá no piden nada, por eso son iglesias que siguen siendo iglesias del montón, no hay un cambio. Pues entonces me hubiera quedado donde estaba tal vez van como quieren entre el perro y el gato, pero vienen lo mismo. Sabía decir mi hermano cuando se iba a las Lajas, él hacía el propósito de irse a pie, y cuando después regresaba decía, yo veo que no hay un cambio en mí, él mismo se sondeaba, decía yo sigo siendo lo mismo. Claro, porque allá es una iglesia muda. ¿Acaso la imagen te habló? Bueno, fuera que la imagen de la Virgen cobrara vida y le dijera, mira cómo viniste aquí. Todo hecho un despojo humano. Vienes aquí sucio, cansado, con ampollas. Hubieras venido mejor de manera relajada, arreglada, con un buen propósito. Pero vienen y, como decía mi hermano, es que no pasa nada. Y otro hermano también, cuando se murió el papá de ellos, decía, yo ya le puse la vela, decía, y no pasa nada, no me responde. Por eso, porque son iglesias del montón. No hay un cambio. En cambio, en la congregación donde se da una sana doctrina, pues es porque el pastor está tomado por el Espíritu Santo. El pastor está hablando, solamente él es un instrumento también. Dios está utilizándolo a él para sacudirnos, para jalarnos las orejas y decir, hey, ¿cómo vas a venir de ungir de esa manera? Yo te dije que tenías que venir uniformado, como en los colegios. Les llama la atención, porque es como una mosca en la leche. Que dicen, no, pues que como está de moda venir así con los calzones caídos, no, pues es que ahora no me dio la gana de ponerme el saco, se puso otro saco. Entonces, ¿cómo queda? Hay una rebeldía, hay una cosa que, digamos, pues llama la atención, dice, ¿y a este qué le pasa? Eso, entonces, muchas veces Pablo a eso se refería, ¿qué les pasa? Les dice. Son gente que no tiene buenas intenciones al llevárselos para allá. No se relajen. Esas iglesias donde quieren tenerlos a ustedes solo como espectadores, pues estamos mal, mejor se hubieran quedado allá, de espectadores sentados y escuchando los mismos rituales del sacerdote. Pero que cambio, no, siguen siendo iguales, los mismos ladrones, los mismos chismosos, los mismos amargados, salen con las mismas trompas. En cambio, con la palabra por lo menos algo tiene que afectarte, porque si no te afecta, acá Pablo se dio cuenta que la palabra los había afectado, por eso le dice, ¿acaso por decirles la verdad se sienten afectados? Pues qué bueno que los haya afectado, pues es buena seña, es como los medicamentos. Usted se toma un purgante, no porque va a seguir el purgante, le dicen a uno, pero se lo toma por la mañana y ese día justamente usted no puede salir, porque ese purgante le va a causar un efecto. Así es la palabra de Dios. Si usted va a la palabra de Dios y va a una iglesia de sana doctrina, tenga por seguro de que esa palabra le va a causar efecto. Algo le afecta. Dios le va a llamar la atención de alguna manera o de otra. Algo va a pasar en ti, en tu familia. Algo va a pasar. Entonces, miramos que la palabra de Dios tiene el poder para purgarnos, para sacar de nosotros esos malos humores que tenemos retenidos. Y Pablo les dice, no se dejen confundir, esas personas no tienen buenas intenciones. Esas personas se acercan a ustedes, pero con una doble intención, sacarlos de la congregación, confundirlos y solamente hacerle ver lo malo, cuando lo malo no es tan malo, como dice aquí, los problemas no son tan malos. Los problemas son para aprovechar esa oportunidad y Pablo aprovecha esa oportunidad. Me imagino él, porque él dice que no estaba ahí, me imagino que pues le tenían que escribir, o sea, les dice, pues hablen, díganme, para poder poner la solución, dice Dios. Vengan, arreglemos ese pleito. Escríbame entonces. Él les manda cartas, ¿no? Pero les dice, escríbanme entonces. Mándenme en una nota, díganme, si no me quieren decir de frente, por lo menos escríbame esa nota. Dígame en qué fallé, qué le dije. Pero no se resienta, no se desanime, no se deje seducir por esas otras personas que están mal intencionadas, que tratan de sacarlos, que tratan de llevarlos solamente a que llenen ese templo, que estén ahí como espectadores, más no porque tengan un cambio. Pues las iglesias católicas vemos que se llenan,
pero porque es el camino ancho. Les dice, no, es que acá no prohíben nada. Acá usted va y sigue lo mismo, eso no pasa nada. En la iglesia de sana doctrina no pasa eso, tiene que causar un efecto, y ese efecto lo estaba mirando Pablo. Estaban afectados por algo, por la palabra, dice, por la verdad que les dije. Pues sí, les dije, pero pues para que cambien, para que arreglen, no se queden callados, saquen eso. Como dice el Salmo, cuando callé, me enfermaron mis huesos, dice en una versión. Cuando yo callé, cuando yo no hablaba, me iba enfermando, los huesos estaban enfermos. Acá dice, me fui debilitando, dice en este salmo. Me fui debilitando, y a veces uno tiene que decir, eso me debilitó, me siento débil. Tengo que hablarlo, por lo menos escribirlo. Hay gente que ahora dice, pues si no tiene forma de hablarle a esa persona, por lo menos escríbale una nota, dígale, vea, estoy mal por esto. Por eso no he ido a esta parte, o no me he presentado, porque tengo esta situación. Pero hay personas que con alta plata, pero bravísimas, y no saben por qué. Nada les llena, nada les... ¿Por qué? Porque todos se callan. Cuando la palabra de Dios dice que es fuego, tenemos que sacar eso, tenemos que sacar eso, porque de lo contrario nos empieza ¿qué? A enfermar, dijo Jeremías, dice, yo ya no voy a hablar más de Dios, pero él dice que había un fuego dentro, que tenía que sacarlo, y así es, porque si no sacamos eso que estamos sintiendo, que estamos viendo, si no, por lo menos lo ponemos en el altar del Señor, decirle, Señor, estoy herida porque me dijeron esto, sería a mí que me dijo, tal vez, si yo soy el que estoy mal, de ser humilde, entonces corrígeme, ayúdame, Señor, a sonreír más, tal vez me dijeron que llegué con cara de aburrida, de cara de escopeta, soy yo, Señor, pero entonces si soy yo, Señor, cámbiame, pon alegría en mi corazón, pon aceite en mi vida, tal vez soy una persona muy seca, que no comparte, que no participa de nada, Señor, ayúdame, tal vez soy yo, soy humilde, ser humilde, decir, necesito tu ayuda. Entonces, mire cómo ese problema se convierte en esa oportunidad para reflexionar. Reflexionemos tú y yo, o las personas que estén a nuestro alrededor. Entonces, mire, no perdamos esa valía. Miramos que la situación no es fácil, y eso lo sabía Jesús. Sabía que la situación no iba a ser fácil. Miremos Mateo 10, que nos dice, Jesús también tuvo que lidiar, así como Jehová les dice en Isaías, les ponga su caso, vengan y arreglemos, vengan y corrijamos, dice. Arreglemos ese pleito. Y mire también, Jesús sabía también que la situación para los discípulos no iba a ser fácil, tenían que lidiar con ciertas situaciones. Miremos lo que nos dice también, como Jesús también les recomienda, les dice en Mateo 10, versículo 16, tengan en cuenta que los envío como ovejas en medio de lobos, así que sean astutos como las serpientes, pero sencillos como las palomas. Cuídense de esa gente, porque los entregarán a las autoridades. Entonces mire cómo esa gente astuta se fue metiendo ahí en el grupo donde estaba Pablo, los estaba embolatando, los estaban queriendo engañar, pero solamente era para llevarlos a la perdición, para llevarlos, porque les dice, por eso les dice, ustedes sean astutos, dice. Yo sé que ustedes son mansos, son como ovejitas, son ingenuas, por eso yo los envío, yo sé que van a tener problemas, pero dice, yo los envío en medio de lobos, así que sean astutos, o sea, estén vivos. Si esa persona pues parece como más viva, pues Señor, a mí dame viveza también, que no me vean a mí tan ingenua, tan inexperta, porque si me ven una inexperta, pues me van a embolatar. Entonces Él les dice, pues estén ustedes también, pidan al Espíritu Santo que los rodee, pidan al Espíritu Santo que los empodere también, si tienen que hablar, si tienen que compartir, que los empodere, porque la situación no es para que huyamos del problema, sino para que lo enfrentemos, porque vamos a tener que relacionarnos con más personas, y a veces el miedo nos paraliza. Entonces Jesús les dice, yo sé que los mando a ustedes como ovejas, y esos son lobos, dice, astutos, y Pablo estaba con ese problema ahí. Él no estaba, les decía, yo sé que yo no estoy con ustedes ahí presente, pero hablen, pidan, oren, pidan al Espíritu Santo que los empodere. Señor, yo sé que puedo dar más,
que no me vean tan ingenuo, tan inexperta, porque si no a veces ya le detectan, no, esa persona con esa persona, no mire cómo está miedosa, ni habla, ahí agachada, y a veces dicen, no, con esa persona no. Entonces, nos defendemos como cohibiéndonos de hablar, cohibiéndonos de sonreír, de participar. Si vemos que podemos participar, si podemos una reunión, podemos participar, colaborar, pues parémonos y hagámonos como un fogueo, como una experiencia más. No se trata de huir, decir, no, yo no voy allá. No, al contrario, allá me voy a meter. Así les decía, ustedes sean astutos. Dios no nos dice, no, pues si ven lobos, salgan huyendo. No, si tienen que ir a esa reunión, salgan huyendo, ¿no? Sean astutos, pídanle al Espíritu Santo que los empodere. Ustedes también pueden hablar, ustedes también pueden defenderse. Entonces, ahí es donde uno tiene que mostrar de qué estamos hechos. Y Pablo estaba con ese dilema, en ese problema, en esa situación. Entonces, Pablo, ¿qué está haciendo? Aprovechando de convertir todos esos problemas en una oportunidad para asesorarlos, para instruirlos, Jesús también les dice, yo sé que los mando como lobos, ovejas en medio de lobos, pero tranquilos, ustedes no están solos, yo les envío el Espíritu Santo, dice en Juan 16, yo sé que me voy a ir, yo sé que no voy a estar con ustedes, pero no van a estar solos, no van a quedarse huérfanos, yo les enviaré el Espíritu Santo. Entonces, cuando ustedes estén en algún problema, invocan al Espíritu Santo y Él va a estar ahí para empoderarlos, para quitarles los miedos, los traumas, los prejuicios. Si tienen que hablar, hablen. Si tienen que contar algo, cuenten. No les dé miedo, porque si se callan, van a empezarse a enfermar. Y la iglesia no puede ser una iglesia enferma, porque yo ya los liberé de todos esos miedos, esos traumas, ya los liberé. Entonces Pablo aprovecha para construir un puente de acercamiento, de diálogo, que eso es lo más importante. Pablo aprovecha ese acercamiento para construir un puente, pues tal vez, como decimos, no puede estar presente, pero sí podemos nosotros decirle, pues entonces me acerco a ustedes mediante la escritura, mediante este informe, mediante esta palabra. Ahora podemos decir, no, pues entonces yo tuve un problema con alguien, pero ahorita tenemos la facilidad del celular, decimos el medio de comunicación, llamar personalmente a esa persona, decirle que lo ama, que lo disculpe, no fue la intención de lastimarlo, eso. Entonces, invitarlo a un helado, qué sé yo, y ahí a limar asperezas. Lo que pasa con los hogares, digamos, que hemos aguantado. Las personas sabemos que lidiar con un hogar no es fácil, pero si aprendemos a aprovechar de ese problema, sacar la oportunidad para yo corregir a ese marido, inculcarle buenos hábitos y no salir corriendo, porque no dejarse embolatar por otros que le dicen, no, véngase acá, consiga acá hay mejores personas, no, sino que Jesús les dice, yo sé que ustedes van a ir allá. Con las personas que van a tratar no son cosas buenas, son como lobos que van a tratar de despedazarlos, pero no están solos. Yo enviaré el Espíritu Santo y el Espíritu Santo los va a empoderar. Si tienen que exhortar, pues exhortar. Si no saben reír, pues van a aprender a reír, porque mi espíritu es gozo, paz, amor, benignidad, dominio propio. Yo voy a estar ahí para ayudarles a controlar sus emociones. Invóquenme, dice, no van a estar solos. Y Pablo también los cuestiona, les dice, mire, yo sé que hay problemas, sé que hay gente inescrupulosa y malvada que va a tratar de sacarlos de la iglesia, los va a tratar de confundir. Pero eso no es problema para que ustedes, porque yo, por una palabra mal interpretada, ustedes deserten o se vayan o regresen al mundo. No, los problemas hay que convertirlos en oportunidad, como hace Pablo. Pablo aprovecha para aconsejarlos, para advertirles, para recomendarles. Aprovecha para crear puentes de acercamientos, de diálogos. Esas son las estrategias que utiliza Pablo. Miremos Gálatas capítulo 19. Gálatas 4, versículo 19. Les dice, ¿qué clase de puentes utiliza Pablo? Miremos lo que nos narra el versículo 19. Hijitos queridos, otra vez sufro por ustedes como una madre que da a luz hasta que en realidad sean como Cristo. Como quisiera estar ahora, dice, entre ustedes y hablarles de otra forma, pero como está la situación, ahora yo no sé qué más decirles. Miren la estrategia, el puente que construye Pablo. Les habla con suavidad, les dice, hijitos míos, yo sé que yo no estoy con ustedes. Ahí da a entender de que él no estaba físicamente ahí,
pero él les habla mediante cartas, porque en ese tiempo pues los papiros les escribía cartas para orientarlos. ¿Qué hace nuestro pastor también con nosotros? Los devocionales, él nos asesora los lunes cuando tenemos los temas, él nos aclara ciertos temas, por eso hay que tener, por eso dice un cuadernito para anotar lo que le está dando el tema, porque son puntos muy, muy buenos que nos sirven a nosotros para recordar. Pablo había creado un puente para entablar un diálogo mediante las escrituras, mediante escribir cartas. Por eso miramos que ellos por medio de cartas, porque en ese tiempo no había tecnología, no había celulares ni teléfonos, nada, pero él utilizaba ¿qué? Las cartas, los mensajes, esos mensajes. Por eso cuando escuche un mensaje, si usted ve que ese mensaje le conviene, pues acéptelo. Sí, y sea humilde, dice así, ese mensaje, yo soy así, Señor, en verdad, ese mensaje a mí me están hablando a mí. Y él dice, yo no sé cómo más decirles, ya no tengo palabras, pero él les dice, él les habla de manera sazonada y les dice, hijitos míos, les dice. Entonces ahí que está creando un puente, dice, de acercamiento para el diálogo. Dialoguen, hablen. No se queden callados, porque si se queden callados se amargan y su rostro se va apagando, su cara empieza a tornarse dura, cruel, sus acciones también ya no van a ser las mismas, se dejan tomar ventaja por enemigos que les están sacando, tienen malas intenciones, tienen ganas de llevárselos a otro lado. Hablen, si hay un problema, hablen. Y nosotros también, Dios nos dice a nosotros, estén ahí para cuando les lleguen a contarles un problema. No los juzguen. Nosotros también, Dios nos dice, por ejemplo, como abuelita, si eres confiable para tus nietos, sí te van a contar. O como esposa, si tu esposo te llega a contar sus problemas, cuando llega bravísimo, tú también te pones más brava. No, déjalo que repose, déjalo que se calme y él empezará a hablar. Porque si tú ya le dices, ya llegaste con tus trompotas, ya llegaste ya tiraste la puerta, ya le pegaste al perro, porque ellos no hayan con quién desahogar. Y entonces ellos tal vez tuvieron un conflicto en el trabajo. De pronto les quedó mal eso y llegó el ingeniero y les dijo, no, pues esto tiene que volverlo a hacer. No, qué triste, después de que ya hizo eso y tener que volver a empezar, pues eso causa molestia. Entonces, debemos de estar ahí para crear puentes de diálogo, no para que huyamos del problema. No, a mí no me cuente, no, a mí no me diga, vaya, cuéntele a su hermana, vaya, cuéntele a su amiga, a su prima, vaya. A mí no me diga nada porque yo también tengo mis propios problemas. Pablo tenía sus propios problemas. Él decía que sufría con sus ojos, pero él acordaba lo bonito de los detalles de ellos, que ellos estaban ahí para ayudarlo, que inclusive estaban dispuestos a sacarse los ojos y dárselos a Pablo. Entonces les dice, ¿dónde perdieron esa unción? ¿Dónde perdieron esa alegría? ¿Qué pasó? Y el problema era que había gente astuta que estaba tratándolos de sacarlos para otros lados, de embolatarlos. Entonces Pablo trata de acogerlos, de acercarse a ellos. Dios también les dice, arreglemos ese pleito, arreglemos. No es para tanto, no es para que ustedes cojan camino por otro lado. Vengan, vamos. Pablo dice, llámenlos aparte y hablen con ellos. Háblenlos, discúlpense. Entonces, eso es crear puentes. Eso es crear puentes al diálogo, hacer personas confiables. Cuando alguien, la vecina, la amiga, tu esposo, tu esposa, tu primo, un familiar, esté con alguna situación, acércate y pregúntale, ¿qué está pasando? ¿Por qué te veo enojado? ¿Tienes algún problema? Entonces, mire que ahí vamos acercándolos, trayéndolos, para que no digan, no, es que prefieren callarse. Y pobrecitos empiezan a callarse y eso enferma. Eso enferma, empieza a doler la cabeza, empieza las neuralgias, los reumas, y es porque nosotros estamos reprimiendo esas emociones. Porque como no hay con quién hablar, no hay a quién contarle, porque si yo le cuento me crucifica, me latiga. Entonces no se trata de eso, sino se trata es de darles, como se dice, un bálsamo, de decirle, tranquila vecina, pues estamos para ayudarle, por lo menos una oración, vamos a ver qué hacemos. Es cuestión de que tal vez no tiene comida o tal vez una recomendación de trabajo. Lo voy a recomendar para que así vea que yo le doy el respaldo. Pablo, ¿qué estaba haciendo?
dándoles respaldo, dándoles confianza de que ellos hablen, de que ellos cuenten su problema. Entonces, mire todo este tema donde nos lleva. Y si seguimos, Dios más nos va a poner más situaciones ahí. Sabemos que debemos de ser comprensivos porque todos batallamos con algo. La madre batalla con los hijos, la familia batalla con las deudas, que no sabe cómo pagar esas facturas. Todos tenemos batallas. No es fácil, pero sabemos que si nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, que ese problema no lo hagamos más grande, que no seamos indiferentes a los problemas ajenos, sino que aprendamos a hacer puentes de diálogos, de que vean la oportunidad de que hay la facilidad de poderle ese problema, ya voy a aprovechar para darle esa recomendación, voy a aprovechar para advertirle que no se junte con esa persona bochinchera. Ahí aprovecho yo para decirle que sea prudente, que no se vaya a dejar embolatar por esa personita de otra iglesia que se quiere tratar de llevarlo. Entonces, los problemas no son para ahogarnos en ellos y como hacen los borrachitos, los problemas que hacen. Ellos como no tienen con quién hablar, los problemas que dicen, no, los problemas los soluciono emborrachándome. Otros los solucionan como drogándose. Otros los solucionan golpeando a los animales, como vemos ahora. Como no hay esa mamá ahí, ese hijo está solo todo el día o esa hija está sola, se llena de rabia porque no tiene con quién contarle sus problemas. Entonces eso va dañando nuestro corazón, nos va enfermando. Y entonces, ¿por qué no hay a quién contarle? Que nosotros seamos ese puente para que las personas se acerquen y dialoguen con nosotros. Porque todos batallan con algo. Todos tenemos batallas. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, siempre hay problemas, siempre hay batallas. Pero el problema es saber cómo esos problemas los convertimos en oportunidades para corregir. Oportunidades para corregir lo que otros dañaron. Porque esa es la oportunidad. Pues si el otro le dijo que era mediocre, no, yo aprovecho, entonces es mi oportunidad para decirle, tú puedes, yo te puedo enseñar, acercarlo. Esa es la forma de encaminar a esas personas, no ahogarnos en un problema. Pablo había podido ahogarse en ese problema, decir, ya, yo cumplí con discipularlos, ellos ya saben de la palabra, ellos verán qué camino cogen, pues que se vayan, no me interesa. Dios no quiere eso, Él dice que seamos como esa cuerda de amor, porque muchos caen en eso, dicen, no, vea, pastor, por ahí está eso. Eso tal vez se fue por eso, porque no encontró ese puente de diálogo. No estuviste ahí. No estuviste ahí para aconsejarlo. Mamá, tu hijo se fue a otro lado, porque hubo otra persona que sí le endulzó el oído, que sí le dijo, mira, ese problema, vámonos a drogarnos, vamos a emborracharnos. Y los llevan a la promiscuidad, los llevan a la perdición y nunca crecen. Entonces, mire cómo debemos de enseñarnos a querernos. Y eso lo contaba alguna anécdota a mi nieto, decía, abuelita, decía, ya no tengo tan quemadas las manos, decía, la cara también ya no estoy tan quemada, decía, hay un coronel que él nos da, dice, palabras de ánimo. Él nos dice, están recibiendo su sueldito, vayan, compre una cremita, y nos dio, dice, y ya compramos la crema Pons, aunque ha sido carita esa crema Pons, dice, pero ahora ya nos estamos echando, dice, mire la piel como la tengo, las manos como la tengo. Entonces, mire cómo es de bonito uno dar un consejo, ser ese puente de diálogo, decirle, no, pues, quiéranse, es que les dijo, quiéranse, ustedes quiéranse, ámense, valórense, no se tiren la vida. Mire, ustedes están para grandes cosas, qué bonito. Pablo les dice así, ¿por qué pasa eso? Ya no sonríen, ya los veo secos, ya los veo que ya no están con ese entusiasmo. Yo sé que no estoy con ustedes presentes, pero yo les mando esta carta para animarlos. Por eso les dice, hijitos míos, porque los quería hacer sentir importantes. Quería hacer sentir que no estaban solos, de que tenían un padre que era espiritual. Porque Él es ese padre espiritual. Dice, hijitos míos. Yo no sé ya más qué palabras decirles. Y muchas veces debemos también nosotros acercar a esas personas, hacerlas como nuestras sus situaciones, no para ahogarnos, porque decimos, no, a mí no me hable, dígale al hermanito tal, no, a mí no me cuente ese problema porque yo no me quiero contaminar. Jesús también se acercaba a las personas adúlteras,
a las personas enfermas, porque él es el puente más principal, él acercó a las personas, por eso a él lo seguían multitudes, porque a él le tenían confianza, porque sabían que cuando estaban con Jesús sus vidas iban a cambiar. Qué bueno que nosotros también seamos esos representantes, que digan, uy, esa persona me habló y no, me dio una calma, no, yo que estaba con un problema así de grandote, pero yo hablé con esa persona, no, y eso ha habido soluciones, eso ha sido lo más de fácil, yo preocupada sin poder poner tal cosa. Entonces, mire qué importante que nos hable el Señor, dice, hijitos míos, darles esa confianza, hacerlos sentir que son de nuestra propiedad, que no queremos que se vayan de la casa, que no queremos que se vayan de nuestro entorno, sino que, aunque no estén presentes, pero que un detalle, ahora tan bonitas cosas, un emoji, un bonito, algo que lo haga sentir importante. Entonces, mire cómo nosotros estamos para hacer de esos problemas una oportunidad de acercamiento, de un puente. Como conclusión podemos decir, conduélete de las debilidades de los demás, pues los tiempos son muy difíciles. Cuidémonos de los unos a los otros, ya que por falta de personas que quieren meternos cosas malas, muchas veces nos encasillamos, muchas veces nos cerramos, y de eso no se trata, sino que debemos de aprender a tener un corazón sensible, condolernos de las debilidades de los demás, porque los tiempos, como decimos, no son fáciles, son muy difíciles, sobre todo en ese tiempo. Pero el detalle está en cuidarnos, arroparnos entre nosotros mismos, los unos a los otros, con un mensaje, con un preguntar, como hacía una hermana que me preguntaba por cierta niña, cómo le fue con el parto. Entonces, a mí me causaba alegría, decía, qué bueno, decía que se interesó por averiguar por esta niña, porque son personitas que están, digamos, batallando con su propia mamá que las juzga porque falló, porque resbaló antes de tiempo, pero pues es importante, por eso decimos, exponer nuestro caso, decir, mira, me pasa eso, ayúdame a orar por esto. Entonces, eso es dar esa confianza, ese acercamiento, ser ese puente. Qué importante ser útiles de esa manera. Entonces, como dice aquí, como conclusión, dice, pues, condolernos de las debilidades de los demás, no estamos para juzgar a nadie, y arroparnos entre nosotros mismos. De esa manera dejaremos de ser indiferentes y podremos acercarlos a los pies del Señor a decirles, hay solución. Corrijan ese comportamiento y no se ahoguen en ese problema, porque si los dejamos solos, esas personitas, por eso hay tanta gente afuera, niñas, jóvenes, perdidos en el alcohol, porque buscan ahogar ese problema en el alcohol, en los vicios, en personas inescrupulosas que las arrastran para el mundo. Entonces, mire qué bonito todo ese tema y que con eso concluimos y le damos gracias a Dios. Amado Padre Celestial, sea la honra y la gloria para ti, Señor, que te ha placido usarme, porque ser una herramienta en tus manos requiere también de enseñanza y por lo tanto hay veces que son situaciones que no nos gusta a veces aprender, no nos gusta corregir, pero no, te pido, Señor, que nos ayudes para no ser indiferente ante las situaciones de los demás, sino que aprendamos a condolernos del que sufre, del que llora, del que batalla con situaciones difíciles, Señor. Tal vez están batallando con dudas, con amarguras, con malos entendidos, Señor. Pero hoy te colocamos a todas esas personitas que por alguna razón se dejaron embolatar por otras personas, se dejaron seducir por palabras melosas, por palabras que les seducían y les dijeron que allá no pedían nada, que allá no había necesidad de nada. Señor, ayúdalos a reflexionar para que un día, bendito Dios, se acuerden de que un día fueron participantes de todo lo que se suscitaba en la congregación, de que retornen nuevamente al redil. Sé tú el pastor, bendito Dios, como dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada nos faltará. Queremos confiar en ti como nuestro pastor en este día, Señor, el que nos guía, el que nos instruye, el que está impendiente de azotar cualquier mal que quiera acercarse a nuestra vida. Gracias, poderoso Rey, y en este día terminamos con esta oración. Amén.